¿Qué tal, queridos amigos? Hoy vamos a tocar el tema la marca de la bestia. Entonces, la razón es porque hay muchas ideas en cuanto a lo que la gente cree que es la marca de la bestia. Por ejemplo, aquí tengo unos cuantos ejemplos que saqué de la internet. Mucha gente cree que la marca de la bestia es el número 666. Otros creen que es un chip. Otros creen que se va a poner literalmente una marca. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer un estudio en la palabra de Dios, como dice Jesús, Jesús le dijo a Satanás cuando lo tentó, escrito está. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar en las Santas Escrituras para entender lo que es la marca de la bestia. Ahora, aquí en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, ahí se proclama la marca de la bestia y dice así: hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se pusiesen una marca en la mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. So, note que la bestia va a imponer la marca y nadie podrá comprar ni vender. Ahora, note también que ahí dice que son tres cosas que el mundo vas a tener. O vas a tener la marca de la bestia, o vas a tener el nombre de la bestia, o vas a tener que el número de la bestia que está en el nombre que viene siendo 666, y eso lo vamos a ver más luego. Ahora, para nosotros poder entender la marca de la bestia, porque no nos dice lo que es la marca, lo que tenemos que ver ahí, que también la palabra de Dios dice que Dios también tiene una marca, tiene un sello, tiene una señal. Entonces, los hijos de Dios también van a tener el nombre de Dios escrito en la frente de ellos, y eso usted lo puede buscar en Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Ahora, el sello de Dios se habla aquí en Apocalipsis capítulo 7, los versículos 2 y 3. Dice así: y vi a otro ángel que subía del donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y proclamó a gran voz diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. So, note ahí que el ángel va a traer que un sello, una marca, una señal que se va a poner aquí al pueblo de Dios, a los siervos de Dios. Entonces ahora vamos a hacer una pesquisa para ver qué es ese sello. Ahora, si vamos, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 5, usted puede leerlo entero, pero vamos a leer aquí el versículo 22, donde Moisés está hablando con el pueblo de Israel y le está hablando acerca de la ley de Dios. Por eso Deuteronomio quiere decir la segunda ley. Deu quiere decir dos, y nomo es nomo quiere decir ley, la segunda ley escrita, ¿ok? Entonces Moisés le dice al pueblo así: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego de la nube, a gran voz, y las escribió en dos tablas de piedra. So, note que él escribe en dos tablas de piedra. La piedra representa eternidad, que la ley de Dios es eterna. Ahora note en Moisés sigue hablando, y en Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. So, Dios le manda a ellos que le enseñe que los mandamientos de Dios. Ahora, él sigue hablando de los mandamientos, y ahora en el versículo 8 del capítulo 6 dice lo siguiente: y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Note ahora que también la ley de Dios se escribe donde: en la mano, y en los frontales que viene siendo, o en los frontales que viene siendo que la mente. La bestia entonces también obliga a la gente que sea la marca sea en la mano, o también donde: en la mente. Ahora, solo que de nuevo,
Dios no obliga a nadie. Él permite que tú escojas y entonces él te pone que esa señal que son los mandamientos de Dios. Ahora, note ahora que en Hebreos capítulo 8, versículo 10, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Note ahora que en vez de escribirla en tabla de qué, de piedra, Dios describe a donde la ley en tu corazón, en tu mente, y cuando Él la pone en tu mente, entonces tú eres hijo de Dios y Él es tu Padre. Ahora vamos a ver que en Isaías capítulo 8, versículo 20, dice, a la ley, note que está hablando de la ley, a la ley del testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no tienen luz. Aquí tenemos al Papa Francisco, que está llevando un sol en vez de llevando la Biblia y la ley de Dios. Por lo tanto, dice que no tienen luz. Entonces, ahora, vemos ahora que el cuerno pequeño que viene siendo el anticristo, en Daniel capítulo 7, versículo 25, dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ahí está, ¿ve? El Papa va a cambiar, ¿qué? Los tiempos y la ley. A contrario, Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para destruir la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplirla. Entonces ahora es un contraste ahí. El anticristo quita la ley, trata de cambiar la ley. Jesús dice, no, la ley sigue igual. Y ustedes saben que mucha gente dice, muchos pastores dicen que Dios que anuló la ley en la cruz de Calvario, pero Cristo está diciendo todo lo contrario. Ahora, la otra cosa que vamos a ver aquí, que hay otra cosa que es más específica en cuanto a lo que es la señal, la marca de Dios, y se encuentra en Ezequiel capítulo 20, versículo 12, que dice así, y les di también mis sábados para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. De nuevo, el versículo 20 dice algo similar. Note ahora que el sábado específicamente es una señal entre Dios y su pueblo. ¿Ok? Entonces, si el sábado y la ley es la señal, es la marca, es el sello de Dios, entonces el papado tiene que tener también que un día, y ese día es el domingo. Por eso aquí tenemos también a Papa Juan Pablo II, que está llevando un sol, así como Francisco está llevando un sol, porque el Dios de ellos es el sol. Me gusta la palabra domingo en inglés, que es Sunday. Entonces, sun quiere decir sol, day, día, el día del sol. Y si usted lo busca, la definición de domingo en latino, dice que es el Señor Dios Sol. Eso es lo que significa el domingo. Entonces, ellos van a poner que una ley, y esta ley tiene que ver con un domingo, una ley dominical que todo el mundo va a tener que guardarla a la fuerza. Ahora, quiero leer este otro versículo que se encuentra en Éxodo 31, 16, 17, donde dice, guardará el sábado los hijos de Israel. Ahí vuelve. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Note que Jehová reposa, cesa, y ahora él pone el sábado como señal, te lo pone en tu mente, y ahora tú reposas el sábado, y entonces tú eres que hijo de él. De nuevo, entonces eso quiere decir ahora que el papado tiene un día contrario al de Jehová. Y aquí, por ejemplo, lo vemos en Laudato Si, que es una encíclica que él escribió, que es la carta máxima que un papa puede escribir, es como la ley del papa. ¿Ok? Nota lo que dice aquí en el artículo 237. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. El domingo
el domingo como el sábado judío, y de paso no es sábado judío, sino el sábado de Jehová. Ustedes lo pueden confirmar en Isaías capítulo 58, comenzando en el versículo 12. Como el sábado judío es para sanación de las relaciones del ser humano con Dios, con nosotros mismos y el mundo. Entonces está diciendo que el domingo, el sábado, es que todo el mundo va a tener que juntarse y van a tener una buena relación. El domingo proclama el reposo eterno del hombre con Dios. La ley de descanso semanal imponía abstenerse del trabajo en el séptimo día. So, note que él menciona la ley y ahora se imponía. Dios no imponía. Dios nunca impone. Dios hace que tú mismo escoja. Él no te fuerza. No, pero más sin embargo la bestia, el papado que va a imponer el día domingo. Ahora quiero enseñarle a ustedes, para que ustedes vean que esto no es casualidad, que es el día domingo. El domingo es el día del sol. Esto aquí es un pequeño documento de la Enciclopedia Católica, la página 253, bajo Constantino, el tomo 1, perdón. Donde dice lo siguiente, eso está en inglés, entonces lo traduje, dice así: Leo el Grande, que era un papa, Leo el Grande en sus días, dice que era la costumbre de los cristianos estar en los escalones de la iglesia de San Pedro y rendir homenaje al sol, haciendo reverencia y oraciones. So, note que él está diciendo a quién es que venía la gente sin saber. Era a reverenciar al sol, por eso que el Papa, los papas usan mucho el sol cuando hacen procesión especialmente. Sigue diciendo ahora, comentando en cuanto a eso, dice: cuando tal condición prevalece, es fácil entender que muchos emperadores se dieron al engaño, y dice que el anticristo engaña, que ellos podían unir todos sus ciudadanos en la adoración del Dios Sol. Y de paso, eso es lo que el Papa Francisco está diciendo. Le está diciendo a los presidentes que pongan una ley dominical, busquen e investiguen en cuanto a eso. Entonces, es para adorar el día del Dios Sol. Y dice ahora, y mezcló en sí mismo el Padre Dios de los cristianos y la adoración Mitra. So, nota que mezclaron aquí al Dios del cielo y Mitraísmo, que viene siendo que el Dios Sol. Aquí tenemos una representación de Mitra, que es un rubio, y de paso a Jesús siempre lo pintan como rubio y ojos azules. Ese Mitra, ese no es el verdadero Jesús. Entonces, dice aquí ahora, termino con esto, dice: así que el imperio podía ser fundado de nuevo en la unidad de las religiones. Y el Papa está hablando de que de unir, o está uniendo todas las religiones para guardar el domingo, que es el día del Dios Sol. Parecía más bien que las últimas persecuciones de los cristianos eran dirigidas más bien en contra de los extremistas y los irrecuperables que al cuerpo de cristianos. O sea, que cuando ellos hicieron esa religión al sol, a la gente que ellos perseguían eran los que creían en Dios y no creían en el domingo como día de descanso o como el día del sol. Aquí tenemos a Mitra, y con esto terminamos. Tenemos a Mitra, que viene siendo una representación del diablo. Aquí está en su etapa femenina, y aquí está masculino. Y note el sol de nuevo, note el sol. Aquí también está el sol. La estatua de libertad tiene el sol, el sol, el sol, el sol. O sea que el diablo está conectado con el sol. Cuando usted entonces adora al sol, en el día del Dios Sol, entonces usted está adorando al sábado, el domingo, al diablo, y usted no se da cuenta. Y entonces la gente está obsesionada con el sol. Aquí tenemos de nuevo la Eucaristía, que viene siendo el sol. Un sacerdote que poniendo el sol al frente del sol. Aquí tenemos una artista vestida como el diablo.
Y aquí tenemos Semiramis, que también una representación, ahí tiene las alas, que también es una representación de quién, de Semiramis, que imita al diablo. Y una vez más aquí vemos la serpiente, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Gracias, queridos amigos. Vamos a ver más de esto y que Dios me le bendiga.